Saludos, gracias. Mi nombre es Cristi Flores. Le agradezco por su sintonía en estos momentos. Acabo de iniciar siendo miembro o parte del staff aquí en el instituto. Mi horario es de lunes a viernes en la mañana, viernes en la tarde y sábado por la mañana en citas. Hoy vamos a hablar sobre el tema de alopecia androgenética, pero antes debemos de saber qué es la alopecia. La alopecia es la pérdida del pelo. Por distintas causas se puede caer el pelo. Dígase, carencias nutricionales, alteraciones hormonales, condiciones estresantes, dígase un posparto, una cirugía posterior, unas infecciones, sea por ejemplo el caso de COVID, que ahora está dando muchos tipos de alopecia. Puede deberse a causas autoinmunes, carenciales, sea por falta de hierro, entre muchas otras. El caso de la alopecia androgenética, en ella combinan dos factores, uno genético y el otro hormonal. Cuando estos dos factores confluyen y el paciente tiene receptores en áreas específicas de la cabeza, mayormente frontal y parietal, estos receptores, al ser estimulados por una sustancia, hacen que el pelo se caiga. En sus inicios, miniaturizando el tamaño, o sea, volviéndolo cada vez más pequeños y finito, por tanto el paciente al inicio nota que hay una disminución de la densidad, cantidad y grosor del pelo. Posteriormente va evidenciando áreas por donde se ve sin cabello, sea por aquí en forma de entraditas, en este arco, y a veces empieza a nivel del occipucio. En estos casos son importantes ser seguidos por una dermatóloga especialista en pelo, para que mediante un estudio profundo y el interrogatorio en conjunto con una adecuada evaluación podamos llegar a un buen diagnóstico y con ello al mejor tratamiento posible. Muchas de las pérdidas de pelo se pueden mejorar y hasta curar dependiendo la causa. Pero en el caso de la alopecia androgenética, lo que ocurre o lo que podemos lograr es mantener la densidad capilar, recuperar en muchos casos los pelos ya perdidos y en otros casos podemos ofrecerle para ello tratamientos untados con lociones. En ocasiones se pueden hasta combinar con tratamientos tomados, algunas pastillas, dependiendo lo que encontremos en las analíticas y en el estudio tricoscópico que se hace con una lupita a nivel del cuero cabelludo, que según los rasgos o signos que encontremos podemos decidir el abordaje. También podemos decidir, cuando el paciente lo necesite y tenga todo el criterio necesario, podemos decidir lo que es la cirugía capilar. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Pues no solo tiene un componente de salud física o química, tiene también un componente psicológico que afecta al paciente y tiene también un componente estético de cómo él se ve, cómo luce. Esta condición puede afectar mayormente a hombres adultos, pues se hereda desde los abuelos maternos, pero en ocasiones puede afectar a mujeres y puede afectar también a jóvenes en etapa temprana, lo que va deteriorando esa parte emocional y por tanto puede afectar el ámbito laboral y psicosocial del paciente. Por lo tanto, si ahora tienen algunas preguntas, es el momento indicado. Si quieren que retome algo específico, podemos dialogarlo. Por ahora no hay preguntas, pero está abierta la parte de preguntas. Cualquier interrogante, estamos a entera disposición.
Recordarles, estamos ubicados en el edificio de hospitalización, el primer edificio del instituto, en la ciudad de Moca, en la calle Arturo Pérez, casi al lado de sonografía, en horario de lunes a viernes de la mañana, viernes en la tarde y sábados en la mañana. Estamos tratando el tema de alopecia androgenética de manera específica, pero recordar que la alopecia es la pérdida del pelo, que puede deberse a muchísimos factores, entre ellos hormonales, metabólicos, nutricionales, carenciales y hasta factores estresantes, dígase proceso postparto, después de una cirugía, después de cualquier procedimiento infeccioso de gran envergadura. Por ejemplo, el COVID está trayendo muchos casos de pérdida de pelo. ¿Y qué podemos hacer cuando un paciente presenta pérdida de pelo? Que se encuentra esa cantidad de mechones perdidos, o cuando se agarra la cola las mujeres y nota que la densidad o el grosor o la cantidad de ese pelo ha disminuido, debe de acudir a nuestra consulta, pues haremos un exhaustivo interrogatorio para poder dar con la causa. Cuando tengamos la causa, damos soluciones según las condiciones del paciente y según los medicamentos que tenemos a mano o con facilidad. En algunos casos, como la alopecia androgenética e igual las demás alopecias, debemos de hacer, aparte de esa exhaustiva evaluación, hacer una evaluación con el tricoscopio para ver cómo están los cabellos. Ubicamos a nivel del cuero cabelludo esta pequeña lupa que magnifica a grandes cantidades lo que no podemos ver a simple vista. De allí denotamos varios signos que nos alertan sobre qué condición pueda estar causando el paciente. Y en muy pocos casos podemos recurrir a la biopsia para este diagnóstico. Cuando encontramos todo lo que es el conjunto y establecemos lo que es el diagnóstico, podemos tratar la condición. Muchas de las alopecias mejoran con un tratamiento básico, dígase lociones que aumenten la vascularidad y por tanto el crecimiento del pelo en una fase de aumento del pelo, pues el pelo tiene diferentes fases, una en la que el pelo crece, otra en la que el pelo reposa ese crecimiento y otra en la que el pelo se cae. Y la mayoría de alopecia aumenta ese tiempo de pérdida de pelo y por tanto no se recupera, pues uno normalmente pierde hasta más de 100 pelos al día y es normal. Pero cuando aumenta esa cantidad y mediante algunos signos lo demostramos que el paciente tiene pérdida, sea por tracción, sea por la misma tricoscopía que vemos la densidad, la cantidad de pelo velloso, de pelos terminales, algunos signos que nos llaman la atención, como en el caso de la androgenética, que hay aumento de la glándula sebácea. Los pacientes se quejan con mayor intensidad de que el pelo está un poquito más graso, un poquito más fino y que ha disminuido la cantidad de pelo a nivel frontal, parietal y a veces hasta a nivel occipital, pudiendo hasta en ocasión perder el pelo en su totalidad. Esto se puede evitar con un adecuado manejo y una adecuada evaluación, haciéndole un buen seguimiento al paciente y en ocasiones podemos hasta cursar por lo que es la cirugía capilar, en casos que los ameriten, claro. Recordémosles que estamos en vivo para poderle dar respuesta a las interrogantes que tengan de esta forma. Si tienen algún caso, algún familiar que quieran compartir, este es el momento, o de lo contrario por la consulta.
Continúo. Entonces la importancia de la pérdida de pelo recae en que el pelo es un factor estético para cualquier persona. Cuando los pacientes cursan, sea por un cáncer y le tengan que dar quimioterapia, una de las formas en que el paciente más se deteriora es por la pérdida del pelo, que puede llegar a causarle hasta una calvicie total. En los tiempos anteriores había modas en que se rapaban un poco la frente, se hacían peinados bastante traccionales para que se viera de alguna forma. Actualmente hay peladas que distinguen a una persona, su forma de cómo se coloca el pelo, el tinte, si no se tiñe, las peladas de la misma mujer en la cabellera. Es una parte sumamente importante para una persona y por tanto para la sociedad en cierta forma, que le incita a tener un buen cuidado capilar. Con ello, lo motivo a que ante cualquier condición, por favor, no se coloquen pelos artificiales por mucho tiempo. Si es para un evento de pocas horas, se podría, pero hasta ese pelo colocado traccional puede causar a largo tiempo el deterioro y mayor aumento de la calvicie. Lo ideal es que en vez de colocarse pelucas o cubrirse sin ser evaluado del doctor, lleven con un doctor capacitado el tratamiento del lugar. En algunos casos, tratamientos abrasivos, dígase celofenes, los productos fuertes que ayudan un poco a alisar el pelo que es un poquito afro, deterioran y hacen daño a lo que es el cuero cabelludo del paciente, y esa parte debe de ser mejorada en conjunto a un dermatólogo capacitado en pelo. Otras de las causas que llegan con mucha frecuencia al consultorio en estos días son los pacientes con COVID, que posterior a ello, puede ser pasado hasta 3 meses de haber tenido COVID, se dan cuenta que han perdido mucho pelo. Y estos pacientes pueden mejorar la densidad de pelo muy rápido llevando un adecuado tratamiento. De igual forma, hay alopecias autoinmunes, que es el mismo cuerpo que ataca el folículo piloso y hace que el pelo caiga. Cuando esto ocurre, debe de ser tratado por un dermatólogo capacitado en el área y que pueda darle el tratamiento riguroso que conlleva esta patología. También ocurre la pérdida de pelo a nivel de las barbas, donde aparecen algunas áreas circulares sin pelo que pueden ser recuperadas o estimulado su crecimiento con un buen tratamiento. En otros casos ocurre la pérdida del pelo en neonatos, o sea, en niños que apenas llevan quizá 3 semanas de nacidos y en ocasiones hasta 3 meses de nacido, y se va perdiendo un poco el pelo a nivel de la coronilla. Eso pasa de manera normal, no tiene que llevar tratamiento y el bebé va a recuperar el pelo en su totalidad. Pero hay casos en que los niños nacen con pérdida de pelo en un área específica y que debe de ser manejada de otras formas, un poquito más delicado y más cercano del doctor capacitado siempre y cuando. En otras ocasiones hay pérdida de pelo simplemente por anemia, por falta de hierro. También hay personas que tienen alteraciones tiroideas y pueden cursar con una pérdida de pelo. Todo esto se puede manejar en conjunto con su endocrinólogo y el tratamiento dermatológico. También ocurren pérdida de pelos posterior a cirugías, donde el paciente se ha estado exponiendo a un estrés que para él quizás es simple, pero para el cuerpo es un poquito mayor y lo va a reflejar
en áreas que no son para él tan vitales, de mantenerla estabilizada o normales. Entre ellos está lo que es el pelo, y por eso muchos pacientes pierden pelo, sea mediante un divorcio, sea ante un duelo de un miembro cercano que haya fallecido, sea ante la pérdida de trabajo, sea ante el ámbito laboral. A veces niños en la escuela están bajo un estrés por bullying, por el manejo entre compañeros, o porque en la clase no puede rendir lo suficiente y no se siente cómodo, o por situaciones familiares, alguna familia disfuncional, o que el niño de por sí no sepa manejarse dentro de ese ambiente, puede reflejarlo con una pérdida de pelo. Y con un adecuado interrogatorio podemos dar con el desencadenante, manejarlo en conjunto, pero a la vez estimular el crecimiento del pelo y que el niño pueda recuperar su pelo. Pero la pérdida de pelo también puede deberse por un factor infeccioso localizado justamente en esa área, en el cuero cabelludo. Dígase los hongos de la cabeza, que también son muy frecuentes en los niños. Los hongos de la cabeza pueden tumbar los cabitos de forma puntitas separadas, y puede también hacer una área roja con secreciones purulentas o amarillentas, y esto nos pone en alerta, porque esta que tan supurativa debe ser tratada con rapidez para evitar que el paciente en esa área pierda totalmente el pelo y no se pueda recuperar. Un abordaje temprano y adecuado puede asegurar que ese paciente no pierda su cabello en un futuro. En el caso, volviendo al tema de alopecia androgenética, puede ocurrir en mujeres, pero es muy bajo el porcentaje. Pero en mujeres es un poquito más deteriorante. ¿Por qué? Porque la mujer, para la sociedad, una muestra de su belleza, una muestra de su seguridad es la cabellera. Y por tanto, la pérdida de pelo en una mujer puede ser aún mayor, porque tiene el factor hereditario, el factor hormonal y el factor psicológico, que van a condicionar a que ese pelo se pierda aún más. Y por tanto, es una paciente que debe ser abordada con anticipación. Una mujer que nota que el pelo se le está cayendo debe de venir con rapidez para que se revierta o se mantenga con su cabellera de manera adecuada. Pues en ocasiones los pacientes deciden llevar manejo porque le dice el vecino, porque le dijo la abuela, de extractos de canelas u otras sustancias que el paciente entiende que porque pica e irrita un poco el cuero cabelludo va a mejorar el crecimiento del pelo, y esto no ocurre así. En otros casos está la producción abundante de grasa o de sebo, que va a ir debilitando el sostén del pelo de forma hasta que se caiga. Y esos casos pueden ser también tratados con un adecuado manejo y el paciente mantenerse totalmente con todos sus cabellos que debe de tener hasta el momento. Porque recuerden que se pueden perder hasta 100 pelos al día de manera natural y normal. Lo importante para nosotros es mantener el crecimiento y el ciclo de vida de un pelo de manera adecuada. Cuando este ciclo se altera por alguna condición, aparece lo que es la pérdida de pelo. ¿Qué puede pasar con el tratamiento de la alopecia androgenética? Usamos algunos medicamentos que, aunque sean de forma tópica, dígase untado en cuero cabelludo, tiene una penetración en el cuerpo de manera sistémica. Y el paciente puede presentar aumento del cabello no solo en el área deseada, dígase cuero cabelludo, sino también en axilas, en brazos, en áreas genitales, en piernas. Puede aparecer en el caso de los hombres mayor aumento de vello en tórax, en espalda, que en ocasiones el paciente prefiere eso
a perder el pelo en cuero cabelludo. En algunos casos ocurre la pérdida de pelo en parches, dígase en cuero cabelludo, en la barba, y esto debe ser manejado rápido para que el paciente pueda recuperar ese pelo, pues se estimula de manera tópica y en muy pocos casos de manera oral, y el paciente recupera casi en su totalidad el pelo. Pareciera que nunca tuvo pérdida de pelo, o dígase médicamente de la alopecia. En algunos casos también, como citaba anteriormente, está la pérdida de pelo posparto o hasta durante el embarazo. Puede ocurrir que algunas madres acuden al médico diciendo que está lactando al bebé y que está perdiendo mucho pelo, que se da cuenta cuando se peina, en la almohada que se queda abundante cabello y no era lo regular, o cuando se baña en la ducha y ve mucho cabello que de manera regular no le ocurría que salieran tantos. Entonces eso la alerta a venir a consulta y nosotros le ponemos un tratamiento que en menos de 3 meses ya su pelo está totalmente recuperado y puede seguir amamantando a su bebé. En otras ocasiones ocurre la pérdida de pelo, dígase por componentes hormonales, sea por la tiroides, algunas alteraciones hiper o hipotiroideas que pueden causar alteraciones a nivel del cabello o del folículo piloso. Y esto, aunado o en conjunto con un endocrinólogo, podemos manejar ambas áreas. Siguiendo con lo que es la pérdida de pelo, hay un componente hereditario que se suele pasar en la alopecia androgenética de un miembro a otro. Dígase, en esa familia todos los hombres son calvos, o en esa familia todos heredan la calvicie, algunos más tempranos que otros y algunos más agresivos que otros, y mayormente ocurre por la herencia materna, porque se pasa por el cromosoma X. Dígase el X que aporta la madre en el caso de los hombres y que aporta la madre y el padre en caso de las mujeres. Esta herencia genética que pasa de un miembro a otro puede, junto a alteraciones hormonales, causar lo que es la pérdida de pelo de tipo androgenética. ¿Por qué androgenética? Andro porque aparecen las hormonas y genética porque se pasa de una generación a otra, o de los padres o abuelos hacia sus nietos, mayormente de la parte materna. Cuando esto ocurre y se está perdiendo el pelo, el paciente debe acudir a consulta. Claro que en cualquier etapa podemos mejorarlo, pero no hay mejor medicina que la preventiva. Inmediatamente el paciente nota que está disminuyendo la cantidad de pelo, que hay áreas menos pobladas, es importante que acuda a consulta para ponerle un tratamiento adecuado. Y los tratamientos, decíamos, que pueden ser tanto tópicos, como es la popular molécula de minoxidil, que es sumamente efectiva, pero que debe de ser controlada por un médico, pues tiene algunos efectos secundarios que de una forma empleada de una manera inadecuada puede llevar a otros efectos malignos o efectos que puedan ser nocivos, traerle sea el aumento de pelo en áreas que no quiere, que sea hipotensión, que le baje la presión, entre otros efectos que el paciente no desea y que pueden ser manejados o dosificados en un tiempo, en una frecuencia adecuada al metabolismo del paciente. Otra de las moléculas muy utilizadas actualmente con las nuevas investigaciones que han habido son el finasteride, el dutasteride. Ambas moléculas se utilizaban para lo que es la hiperplasia prostática,
pero se ha visto que a dosis menores tienen muy buenos resultados a nivel de la alopecia androgenética. Claro, todo paciente que de verdad la merite con una adecuada evaluación y seguimiento. Igual, la molécula de minoxidil, que es untadita, esa molécula tiene un receptor tipo 1 a nivel de cuero cabelludo que lo va a metabolizar y por tanto va a hacer que pueda tener la absorción sistémica y el efecto a nivel del pelo en cualquier área del cuerpo que aumente el crecimiento. Pero ¿qué ocurre? Hay algunos pacientes que a pesar del uso de minoxidil tópico no tienen aumento de pelo. Y no es porque la molécula no sirva, o sea falsa o esté mal hecha, o esté mal formulada. No, ocurre porque a veces esa persona no tiene los receptores necesarios para metabolizar el minoxidil a nivel tópico. Y se requiere el minoxidil a nivel oral, dígase tomado en pastillas, pero a dosis muy inferiores a la que utilizan los cardiólogos para mantener la presión. Unas dosis inferiores que van a ayudar solamente al crecimiento del pelo, aunque pudiese tener algunos efectos que nosotros manejaríamos y sabíamos cómo tratarlo si llegase a presentarlos. Este minoxidil tomado es metabolizado en el hígado por otro receptor, que es el tipo 2, que va a metabolizar y hacer que el minoxidil pase a una molécula que el cuerpo reconoce y que hace su función a nivel del pelo, aumentando el crecimiento del mismo. No solo el crecimiento, sino el grosor que había sido miniaturizado por la condición de alopecia. En el caso de la alopecia androgenética, el pelo se va poniendo pequeñito, tipo vello que son los cabellos del brazo, por ejemplo, tan pequeñito y tan fino, y va siendo sustituido por glándulas de sebo. Por eso el cuero cabelludo se torna un poco más grasiento de lo que era anteriormente, y es porque es ocupado por este tipo de glándulas, lo cual puede ser totalmente revertido y mantenido de manera no patológica, dígase fuera de la condición de alopecia androgenética, aunque la tenga pero no aparente, con un adecuado tratamiento. Siempre les recuerdo que sea seguido por un dermatólogo que ha estudiado el área del pelo, que tiene un poquito más de conocimiento agregado a lo que es las condiciones del pelo. Para las pérdidas de pelo masivas que no pueden ser trasplantados, que no ha dado un resultado, dígase tópico, oral, por un tiempo determinado, que el paciente se siente desorientado, lo trabajaríamos en conjunto con psicología para poder llevar a un paciente a una estabilización emocional. Y en conjunto podemos utilizar los que son las pelucas. Algunas vienen hasta hechas al nivel del área afectada, que se mandan a ser especializadas, que es como una peguita con el pelito en el área donde se va a usar y se ve extremadamente natural, no se desprende y son muy efectivas en algunos raros casos que no hay solución. En otras ocasiones donde hay pérdida de pelo que no ha sido de una forma u otra recuperado, que ya ha sido el área del folículo totalmente perdida porque el paciente llegó muy tarde a consulta, se puede acudir también a lo que es el tintado, que no es lo recomendable, pero está también en algunos casos. Porque el tintado en ocasiones no es recomendable, porque el paciente puede hacer alergia, puede hacer reacciones a cuerpo extraño, porque la tinta es un material ajeno al ser humano. Puede hacer reacciones de tipo sarcoidales o granulomatosas. Entonces todo eso hace que evitemos un poquito esa parte. Pero siempre que un paciente lo desee, puede acudir a este tipo de opciones que brinda el mercado para mejorarlo, siempre y cuando no se haya podido lograr, que casi nunca ocurre. Si el paciente llega a un tiempo prudente,
y tenemos folículo visto por tricoscopía, que es la lupita que ponemos a nivel del cuero cabelludo, se puede recuperar con un buen tratamiento en el tiempo adecuado. Si la pérdida de pelo se estabiliza por un tiempo y el paciente desea, a pesar de la cantidad recuperada, desea trasplantarse, el paciente puede, pero siempre que el tratamiento haya transcurrido de manera adecuada, que el paciente esté estabilizado, se puede acudir. ¿Por qué se hace el trasplante de pelo en la alopecia androgenética? Pues como les decía al inicio, en la alopecia androgenética hay un receptor que solo las personas con alopecia androgenética lo poseen, y que cuando este es estimulado por una sustancia hace que el pelo se caiga, disminuyendo de tamaño, de densidad, hasta que se afloja y cae. Si trasplantamos el pelo de una área distinta a las que ocurre en el área de pérdida hacia el área de pérdida, estos cabellos no tienen el receptor, y al ser reubicados sin el receptor, a pesar de que la sustancia se encuentra en el cuerpo, no va a causar la pérdida de pelo, y por tanto el trasplante de pelo es una muy buena opción en pacientes calificados, y por tanto será una opción duradera con pacientes que lleven las instrucciones del lugar. Otros casos de pérdidas de pelo que pueden ocurrir son las pérdidas de pelos por tracción, que ocurren muchas veces en las niñas, que las madres le hacen trencita, le hacen diferentes moñitos para poder manipular ese cabello, y realmente al hacerle tracción, esto es una tracción, al hacerle la tracción, aunque sea leve, aunque la gomita, la madre dice que está floja, esa tracción constante hasta del peinado puede ir arrancando poco a poco el cabello, y aunque sea una niña casi no se le nota. Cuando llegue a la etapa adulta o adolescente, va a tener esas áreas de pérdida de pelo, principalmente delante. Y esto se podía evitar simplemente con un adecuado peinado de la niña. Recuerden que estamos abiertos a cualquier pregunta de índole de pérdida de pelo, cualquier caso que quieran compartir por igual, y que estamos ubicados aquí en el instituto, en el edificio hospitalario, el edificio de todos los tiempos, en el primer nivel, casi al lado de sonografía, por donde está la rampa a subir al segundo nivel, en horarios de lunes a viernes en la mañana, viernes en la tarde y sábado en la mañana por citas. ¿Por qué, doctora, una preguntita, que por qué hay más calvos en esta época? En esta época posterior al COVID, ¿se refiere? Sí. Si es posterior al COVID, puede deberse por el mismo COVID. Hay mucha pérdida de pelo secundaria a la condición del virus, que como decía al inicio, las infecciones pueden promover, porque es un factor estresante, y el cuerpo humano es tan inteligente que dice, vamos a darle importancia a los órganos vitales. ¿Cuáles son órganos vitales? Corazón, pulmón, riñón, intestino, que sí son necesarios para vivir. El pelo para él y las uñas es lo de menos. Entonces, cuando se logra ya estabilizar, él puede mandar nutrientes a todo el sistema, entre ellos las uñas y el pelo. Al ocurrir esto, se disminuye lo que es la nutrición al pelo, y cuando aumenta, va creciendo nuevamente el pelo, y acompañado con medicamentos
y una terapia dirigida por nosotros, el pelo se va a recuperar en su totalidad, en un tiempo adecuado. Otra pregunta. Un niño que le sale un honguito en la cabeza, que se le va el pelo, ¿eso se le puede recuperar? ¿Cuál es el proceso? Sí. En el caso de la tiña de la cabeza, que por ejemplo el hongo que causa, o el nombre que se le da a esta condición, que cuando el hongo afecta el cuero cabelludo, se puede mejorar si es de tipo no inflamatorio, dígase que no supura, no está botando pus, es solamente pérdida de pelo de claritos, un poquito de escama blanca. Esa tiene una curación inmediata con tratamiento y recupera su pelo ahí porque sí. Pero en la que es supurativa, que está el área roja muy inflamada, que parece una cosa grave, lo es inflamatoria y que amerita un tratamiento más profundo y más rápido, porque puede perder pelo, se puede volver una pérdida de pelo de tipo cicatrizal, y esas que forman cicatrices no permite que el pelo resurja. Por eso es importante que la madre inmediatamente vea esto, venga a consulta y sea tratado, para que el niño no pierda ese pelo en su totalidad y no contagie a los niños de su alrededor, sean de la escuela, de la casa, primos, porque si de niño a niño se contagia, es infecciosa. En los adultos pasa menos, aunque pudiera pasársela la infección, pero ocurre menos porque el adulto produce una tipo grasita protectora contra el hongo. No tenemos más preguntas, doctora. Muchas personas, excelente. Gracias por sus conocimientos. Solamente esto. Pues encantada y para cualquier otro momento a su disposición. Feliz tarde.